Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2 y este será un vídeo más breve, pero donde abordaremos el contrato consensual de sociedad y luego ya grabaré un vídeo también breve específicamente sobre el contrato de mandato. El contrato de sociedad lo podemos definir de una manera muy rápida como aquel en virtud del cual dos o más personas se obligan a aportar bienes o su propia actividad o trabajo a fin de conseguir un fin lícito y común. Repito esta definición que está en este librito didáctico de la Universidad de Deusto, el curso de Derecho Romano, que son tres profesoras, ya hemos mencionado sus nombres. Contrato en virtud del cual dos o más personas se obligan a aportar bienes o su propia actividad o trabajo a fin de conseguir un fin lícito y común. Bien, el contrato de sociedad es un contrato difícil de comprender, porque hoy en día tenemos una ficción que son las llamadas personas jurídicas o personas morales, entendiendo por moral una construcción intelectual, no el sinónimo o lo que se encuentra correlacionado con la ética, la vida recta, sino que hace referencia más bien a algo que es producto del intelecto humano, un ente de razón. El hecho de que le concedamos personalidad jurídica a una sociedad de tal suerte que tenga una personalidad jurídica, valga la redundancia, diferente a los de sus integrantes, es una construcción intelectual. Los romanos no pensaban así. Esto es algo propio del derecho moderno. Las sociedades probablemente en Roma fueron surgiendo por consortium familiae, es decir, por un conjunto de herederos que ante la muerte del pater pues tenían que administrar en lo que se decidía la sucesión el conjunto de bienes y derechos, es decir, el patrimonio que se convertía en la masa hereditaria. O luego también fue una asimilación, como todo contrato consensual, de jus gentium, en concreto del derecho griego, que permitía que un grupo de personas pudieran aportar bienes o servicios o trabajo en la consecución de una finalidad común. No se habla aquí de personalidad jurídica, es decir, no constituyen sociedades anónimas, ni sociedades civiles, ni asociaciones civiles, ni sociedades en comandita simple, y nada de esto. Repito, las personas jurídicas o morales son constructos que llegarán posteriormente. Características del contrato de sociedad. Es un contrato consensual, un contrato que se perfecciona con el consentimiento de las partes, que no es un contrato que se perfecciona con un solo acto, como podría ser el caso de la compraventa, cuando se está pagando el precio, y un segundo acto cuando se está entregando la cosa, sino que puede implicar una serie de conductas en el tiempo. Es decir, el contrato de sociedad parece que perdura más tiempo que un contrato cuyo perfeccionamiento es prácticamente instantáneo. Pensemos en el caso del mutuo, del préstamo, pues basta la devolución de la cosa para que este contrato termine. En cambio aquí, pues esperamos que para la consecución de un fin lícito y común se desempeñen una serie de conductas o se aporten una serie de bienes. Segundo, es un contrato que dicen aquí las autoras que es bilateral perfecto. Volvemos a lo mismo. Esto es muy propio del derecho moderno. Más bien aquí hablamos de una suma de conductas en pro de un fin común. Una suma de conductas que pueden implicar la administración de los bienes que se han aportado,
Puede ser que sea incluso un negocio común que implica una serie de actividades por parte de los integrantes de esta sociedad, como también puede ser un conjunto de trabajos que realizan los integrantes de la sociedad, como podría ser una construcción. Finalmente, es un contrato de buena fe. La formalidad, como nos hemos dado cuenta, no es de derecho estricto, es un contrato consensual. Hay varias clases de sociedad. La primera clasificación de contratos de sociedad es según las aportaciones o los tipos de aportaciones. Tenemos, por lo tanto, la sociedad o societatis rerum, cuando solamente se aportan bienes. La societatis rerum, entonces, es aquella sociedad en la que ésta se lleva a cabo mediante la aportación de bienes. Tenemos en segundo lugar las societates operarum, si lo que se aportan son actividades. Y hay societates mixte, que implican tanto la aportación de bienes como de actividades. También tenemos la llamada societates omnium bonorum, o sociedad universal o universitas. Este fue el contrato que se llevó a cabo con el medio, y de ahí que nosotros formamos parte de una universidad, pero eso ya es otra historia. En este caso en concreto es cuando los socios se comprometen con la totalidad de su patrimonio. En la época clásica fue este tipo de sociedad el que centró la atención de la jurisprudencia clásica y de las intervenciones de los pretores. Es decir, las societates omnium bonorum o universitas fue la sociedad más frecuente que se practicó. También tenemos las societates lucri, se aportan las adquisiciones a título oneroso. Y tenemos las societates unius rei, si se aporta solo una cosa. En cuanto al fin que se persigue, podemos clasificar también las sociedades como societates questorie, si el fin es el lucro económico, o unas societates non questorie, es decir, cuando no hay un fin de carácter lucrativo. También tenemos las societates alicuius negotiationis, si se persigue una sola actividad o varias concretas. Entonces tenemos una clasificación de acuerdo a las aportaciones y de acuerdo a los fines. Todo esto se encuentra en el libro de Álvaro Dors, cabe decir. ¿Cómo se constituye un contrato de sociedad? Pues exigen tres requisitos, básicamente, para la constitución de estos. Los socios tienen que ser dos o más personas. Evidentemente nadie se asocia consigo mismo. Yo tuve que hacer una broma, ya que tengo un nombre bastante extenso, que es Rigoberto Gerardo. Bueno, gracias papá y mamá. Y de broma he dicho que tengo un despacho que es el despacho de Rigoberto Ortiz con Gerardo Treviño, como si fuéramos dos personas distintas. No, bueno, estas son payasadas en mi parte, ¿no? Nadie se asocia consigo mismo. Siempre las sociedades son entre dos o más personas. Segundo, todos deben hacer aportaciones recíprocas, lo cual no quiere decir que sean homogéneas, ya que pueden ser de distinta naturaleza. Uno puede aportar dinero, otros bienes, otros trabajos. Vamos pensando en el caso de las ochietas universitas, que constituyeron 4 juristas con Ignerio cuando se funda la universidad. Pregunta el que puede, es decir, los juristas le pagan a Ignerio, que es el que responde, ya que es el que sabe. Entonces, lo que aportan los discípulos son la manutención de Ignerio, e Ignerio lo que les va a aportar son las traducciones que hace de los libros legales, de los textos que habían encontrado del digesto. Y ahí se constituye una universitas, que será la de Bolonia, de tal suerte que tendremos ya la primera universidad como hoy en día las conocemos en la historia,
Estoy haciendo un ejemplo medieval, pues vale la pena de cualquier manera para entender las societas romanas. El tercer y último requisito es que el interés debe ser común y lícito. La asociación para delinquir no es una sociedad. Un cártel de drogas, pues no es una sociedad, aunque puedan lavar su dinero luego con sociedades lícitas. Es un gran problema del cual se ocupa el derecho penal. La asociación debe de interesar a todas las partes. Cuando hay una asociación dentro de la sociedad en la cual una parte sale beneficiada a costa de nosotros, estamos hablando de una societas leonina o una sociedad leonina, en la cual uno de los integrantes tiene ventaja respecto de los demás. Pues aquí hay todo menos equidad. Desde luego, ya ni hablar de justicia. Por eso suele hablarse en el lenguaje coloquial que una sociedad leonina o un contrato leonino es cuando una de las partes lleva una ventaja justa respecto de la otra. Sobre los medios de protección de las sociedades, pues los socios pueden ejercitar la actio pro socio. Es una acción de buena fe que tiene diferentes fines. Por ejemplo, la actio pro socio exige el cumplimiento de las obligaciones dentro de la sociedad, que es prestar el servicio o aportar los bienes o desempeñar el trabajo que se ha convenido. Y su ejercicio lleva consigo siempre la disolución de la sociedad por la pérdida de confianza que se ha dado ante un incumplimiento. Desde luego, como medios de protección de la sociedad, la actio pro socio tiene también por finalidad la disolución de la sociedad de tal suerte que no haya más consecuencias jurídicas negativas para las partes. La condena en virtud de esta acción lleva aparejada la nota de infamia. Muy importante. El socio que ha fallado a los demás puede llegar a padecer una capitis inminutio, porque en efecto ha traicionado la confianza de sus pares. A menudo, quienes conforman las societas son sus juris, y por lo tanto, el que incumple, faltando la confianza de los demás, pues evidentemente queda estigmatizado en la sociedad en general romana. ¿Cómo se extingue? Y con esto terminamos. La sociedad, pues bueno, como es un contrato de lo que se conoce técnicamente como de tracto sucesivo, es decir, no se perfeccionó con un solo acto, sino con una serie de actos, pues la extinción está cuando se logra el fin de la sociedad. Es una extinción natural, evidentemente. O por muerte de uno de los socios, o capitis de minutio de alguno de ellos. O porque el fin sea imposible de conseguir, o por la voluntad de los propios socios que deciden terminar con este contrato. Finalmente, también se puede extinguir una sociedad por el ejercicio de la actio pro socio. Bueno, quería hacer este video breve para tener esta visión general del contrato de societas, pero evidentemente hay que echarle un vistazo a lo que nos dice Dors en el libro de elementos de derecho privado romano referente al contrato de sociedad. Dors enfatiza mucho esto de que los romanos no son creadores de personas jurídicas, como se les denomina en Europa, o personas morales, como se les denomina en nuestro derecho privado, tanto civil como mercantil. Es decir, no se crea un ente que tenga personalidad jurídica propia. Es por eso que había tanta gravedad en el caso del derecho romano, cuando se violentaban los derechos de los demás socios, porque se traicionaba la confianza de las partes. Esto es crucial para entender que uno no está perdiendo su personalidad jurídica, sino que la conserva en la integración de la sociedad. En la actualidad, las sociedades funcionan de otra manera. Y el otro aspecto que solamente vale la pena
rememorar es que el contrato de Societas es la base de lo que actualmente conocemos como universidad. Es decir, este contrato romano fue tomado por Irnerio para poder subsistir mientras explicaba los textos del digesto y se los explicaba a los juristas que lo contrataron para ello. Fue una Societas Universitas. Y esto es importante tenerlo presente porque luego hay quienes salen con el disparate de que la universidad se llama así porque hay una universalidad de conocimientos. Entre los que han salido con este disparate, pues está este filósofo español que ha sido tan nocivo como José Ortega y Gasset. Pero ojo, la denominación de universidad proviene de este contrato. Que sí exista luego ya una universalidad de conocimientos que haya una riqueza muy grande en la vida universitaria, sobre todo dentro de los campus, es otra cosa. Es fabuloso que nos encontremos o que tengamos amigos en la Facultad de Medicina, que a lo mejor nos puedan ayudar con sus conocimientos en la situación de la pandemia actual, o que tengamos amigos en la Facultad de Economía, y que nos enriquezca conocimientos a nosotros. Hay quienes están estudiando las dos carreras, Economía y Derecho. Ya les he dicho, yo hubiera querido estudiar Economía también. A lo mejor no lo descarto, ¿no? A los 52 tampoco estoy tan abuelo. Podría hacer una educación a distancia, o a lo mejor hacerlo a nivel de maestría, o a lo mejor hacer la maestría en historia, porque en su momento el derecho de la comunidad europea, todavía no existía la Unión Europea, no, cuando uno tiene que hablar de esto, ya se da cuenta de los años que tiene encima, pues uno pasaba directamente de la licenciatura al doctorado, sobre todo porque se valoraba que todavía en México era un requisito sine qua non para titularse la elaboración de la tesis de licenciatura. Y esa tesina era tomada en cuenta incluso para los créditos determinados, de tal suerte que con ello uno pudiera estar apto para poder elaborar ya una tesis doctoral. Hoy en día, como hay otros medios para titularse, pues la tesina ha ido a la baja. Y además se ha modificado el derecho europeo. En 2008-2009 se dio la famosa reforma de Bolonia, que creo que ha afectado gravemente al sistema universitario europeo en general. También hay modelos universitarios que son muy distintos. El Estados Unidos es el que ha exigido que se tenga la maestría como un requisito sine qua non para efectos de ya comenzar el doctorado. La maestría tiene por objeto una formación técnica específica en cuanto a la disciplina que se estudia. Por ejemplo, si yo quiero hacer un doctorado en economía, ahí sí, de manera necesaria, tengo que pasar por el filtro de la maestría en economía, porque tengo que tener esa formación técnica. No adquirí en el estudio de la licenciatura de Derecho, salvo algunas asignaturas que a lo mejor podrían convalidarse. Si quiero hacer un doctorado en filosofía, tengo que pasar pues por la criba de la maestría respectiva. Pero en el caso del derecho, uno podía irse de manera directa. Sin embargo, como en Estados Unidos el sistema es de un college, donde por ejemplo uno estudia por el law y luego pasa a una escuela especializada, que será la escuela de derecho, la law school, para llegar al PhD, al doctorado, pues entonces se entiende que había que pasar por la aduana de la maestría. Durante el sexenio de Vicente Fox, pues se emitió el disparate de hacer obligatoria la maestría para obtener el grado de doctor. Los que pasamos directamente, hay gente que dice, no, ustedes no son doctores porque no hicieron la maestría. Señor, quiero decirles que el doctorado está perfectamente apostillado por la Convención de la Haya y que además esa apostilla demostró que cumplió con los requisitos luego de la reforma de Bolonia. Ahora lo que sigue nada más es lisa y llanamente pues, la gestión respectiva de la cédula, que no sirve absolutamente para un carajo. La universidad, siendo autónoma, respeta nuestros grados obtenidos en el extranjero, siempre y cuando tengamos esa postilla de la Convención de la Haya. En cambio, sí podemos optar por otras vías de estudio para tener otro tipo de conocimientos. Bueno, no está de más por ahí pensárselo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema personal.
Les deseo mucha suerte, como siempre, paz y bien. Hay que seguir echando ganas. Bueno, ya 2 vídeos en un día no se pueden quejar. Vamos avanzando en el temario, pasos agigantados y para bien. Les mando un muy fuerte abrazo, ánimo, mucha paciencia.